Lección 1. Golosinas dulces y saludables. Hola Anna, acabo de hacer unos parfaits de yogur. Es un aperitivo perfecto para los golosos. Eso suena delicioso. ¿Qué pusiste en ellas? Coloqué yogur, granola y bayas frescas en capas. No solo es sabroso, sino que también está repleto de calcio y vitaminas. ¿Te gusta el yogur? Me encanta. Es un ingrediente muy versátil. ¿Lo prefieres natural o con sabor? Por lo general, opto por yogur natural para poder controlar la dulzura. ¿Qué hay de ti? Me gustan los yogures saborizados, especialmente los de frutas. Son tan refrescantes. ¿Alguna vez has intentado hacer tu propio yogur? Aún no, pero he oído que es un proceso divertido. ¿Lo has hecho antes? Sí, es sorprendentemente fácil. Solo leche y un poco de yogur como entrante. ¿Cuál es tu forma favorita de disfrutar del yogur? Me encanta añadir miel y frutos secos para darle más sabor. ¿Cuál es tu aderezo favorito? Me gusta añadir una pizca de canela y rodajas de plátano. Es una gran combinación. ¿Crees que el yogur es un aperitivo saludable? Definitivamente. Tiene un alto contenido de proteínas y probióticos, que son buenos para la digestión. ¿Qué otros bocadillos saludables te gustan? Me gusta el hummus con verduras. Es crujiente y satisfactorio. ¿Has intentado hacer tu propio hummus? Sí, lo hice con garbanzos y tahini. Estaba delicioso. ¿Tienes un sabor favorito de hummus? Me encanta el hummus de pimiento rojo asado. Tiene un buen toque. ¿Qué tentempié te gustaría probar a preparar? Me gustaría intentar hacer bolas de energía. Parecen fáciles y perfectas para un impulso rápido. ¿Los has hecho antes? Lo he hecho. Son geniales para picar para llevar. ¿Qué ingredientes usarías en el tuyo? Yo usaría avena, mantequilla de maní y trocitos de chocolate. Eso suena delicioso. ¿Qué te gustaría incluir? Yo suelo añadir frutos secos y frutos secos. Añaden una gran textura y sabor. ¿Sueles preparar bocadillos en casa? Sí, intento preparar refrigerios saludables en lugar de comprar bocadillos procesados. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. Es más satisfactorio hacer algo desde cero. ¿Cuál es tu próximo proyecto de refrigerios? Estoy pensando en experimentar con tazones de batidos. Se ven tan vibrantes y deliciosos. Lección 2. Un rescate desafiante. Hola Anna, ¿te enteraste del reciente rescate en la playa? Los últimos kilómetros fueron extremadamente difíciles para el equipo de rescate. Lo hice. Sonaba intenso. La familia de Marilyn se sintió muy aliviada cuando por fin la encontraron. ¿Qué pasó exactamente? Marilyn fue arrastrada por fuertes corrientes mientras nadaba. Los socorristas sintieron la presión de actuar con rapidez. ¿Has estado alguna vez en una situación como esa? Afortunadamente, no. Pero he oído que las corrientes fuertes pueden ser muy peligrosas. ¿Qué crees que debería hacer la gente en estas situaciones? Creo que es crucial mantener la calma y pedir ayuda. Además, es importante conocer tus límites de natación. ¿Nadas con frecuencia?
Sí, me encanta nadar. Siempre me aseguro de comprobar las condiciones antes de entrar. ¿Alguna vez has tomado clases de natación? Lo hice cuando era más joven. Me ayudó a sentirme más segura en el agua. ¿Qué hay de ti? Yo también tomé clases. Me enseñaron sobre la seguridad en el agua, que es esencial. ¿Crees que las clases son beneficiosas incluso para nadadores experimentados? Absolutamente. Incluso los nadadores experimentados pueden mejorar sus habilidades. Además, aprenderás sobre técnicas de seguridad. ¿Cuál es tu lugar favorito para nadar? Me encanta el lago local. Es tranquilo y excelente para relajarse. ¿Qué hay de ti? Disfruto de la playa, pero siempre nado donde hay socorristas, por si acaso. ¿Prefieres nadar en lagos o en el océano? Prefiero el océano. Las olas son trepidantes. Pero siempre respeto las señales y los socorristas. ¿Has surfeado alguna vez? Intenté surfear una vez. Fue desafiante pero muy divertido. ¿Te gusta probar nuevos deportes acuáticos? Sí, me encanta el remo. Es un ejercicio fantástico y muy relajante. ¿Qué deporte acuático te gustaría probar a continuación? Me encantaría probar el kayak. Parece una excelente manera de explorar la naturaleza. ¿Has hecho kayak? Sí, es increíble. Remar en aguas tranquilas es muy tranquilo. ¿Te gusta estar en la naturaleza? Definitivamente. Estar cerca del agua siempre me da alegría. Es refrescante y relajante. ¿Qué es lo que más te gusta de tus experiencias al aire libre? Lección 3. Inversiones inteligentes. Hola Anna. He estado pensando en hacer algunas inversiones. ¿Cuál crees que es una buena cantidad de inversión inicial? Esa es una gran idea. Realmente depende de tu situación financiera, pero empezar con unos pocos cientos de dólares puede ser efectivo. ¿Qué tipo de inversiones está considerando? Estoy buscando fondos indexados. Parecen ofrecer un buen equilibrio entre riesgo y rentabilidad. ¿Tienes experiencia con ellos? Sí, los fondos indexados son una opción inteligente. Rastrean un índice de mercado y, por lo general, tienen comisiones más bajas. ¿Ha establecido un cronograma para sus inversiones? Estoy pensando en un enfoque a largo plazo, de unos 5 a 10 años. Para mí, se trata más de crecer. ¿Qué recomiendas para establecer un cronograma? El largo plazo es definitivamente el camino a seguir. El mercado puede fluctuar, pero por lo general tiende al alza con el tiempo. ¿Podría proporcionarnos también un desglose de su estrategia de inversión? Claro, tengo la intención de asignar el 60% a los fondos indexados, el 30% a los bonos para la estabilidad y el 10% a las acciones individuales. ¿Cómo suena eso? Eso suena equilibrado. La diversificación es clave para reducir el riesgo. ¿Qué acciones individuales le interesan? Estoy buscando algunas empresas de tecnología. Tienen un gran potencial de crecimiento. ¿Sigues algún sector específico? Me interesa la energía renovable. Es un campo en crecimiento con grandes perspectivas de futuro. ¿Ha considerado invertir en ese sector? Aún no, pero me encantaría saber más al respecto.
¿Qué empresas o fondos recomiendas? Sugiero investigar empresas que se centren en la energía solar o eólica. También hay ETF que se especializan en energía limpia. ¿Planeas hacer alguna investigación? Sí, leeré sobre las tendencias y reseñas del mercado. Es importante estar informado. ¿Tiene algún consejo para mantenerse actualizado sobre las inversiones? Seguir las noticias financieras, los podcasts y los foros en línea puede ser muy útil. Además, considere la posibilidad de unirse a grupos de inversión para entablar debates. ¿Cuál es tu método de aprendizaje preferido? Me gusta ver vídeos educativos. Hacen que los temas complejos sean más fáciles de entender. ¿Tiene algún recurso favorito para aprender a invertir? Me gusta leer libros de inversores experimentados. Ofrecen ideas y estrategias valiosas. ¿Cuál es su objetivo con sus inversiones? Mi objetivo es construir un futuro financiero sólido y, posiblemente, jubilarme anticipadamente. ¿Qué hay de ti? Lección 4. Perspectivas históricas. Hola Anna. ¿Sabías que después del ataque a Pearl Harbor, muchos estadounidenses querían vengarse? Sí, es un momento importante en la historia. Las emociones eran intensas y el gobierno de los Estados Unidos gastó alrededor de $6.000 millones en el esfuerzo bélico. ¿Cómo cree que influyó eso en la opinión pública? Definitivamente alimentó un sentido de urgencia y patriotismo. La gente se unió para apoyar a las tropas. ¿Cree que ese tipo de unidad es común en tiempos de crisis? Creo que sí. Las crisis suelen unir a las personas, pero también pueden llevar a la división. ¿Cuáles cree que son algunos de los efectos a largo plazo de este tipo de eventos? Uno de los efectos es el impacto duradero en las relaciones exteriores. Estados Unidos se involucró más en los asuntos mundiales después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo cree que esto dio forma a la política internacional moderna? Creó una fuerte presencia militar en todo el mundo y dio lugar a alianzas como la OTAN. Es fascinante cómo la historia da forma a nuestros acontecimientos actuales. ¿Cuál era tu asignatura favorita en la escuela? Me encantó la historia. Es interesante saber cómo los acontecimientos del pasado influyen en nuestras vidas actuales. ¿Qué hay de ti? Disfruté de los estudios sociales porque incluían historia, geografía y cultura. Comprender las diferentes perspectivas es muy importante. ¿Crees que estudiar historia puede ayudarnos a evitar los errores del pasado? Absolutamente. Aprender sobre los conflictos del pasado puede proporcionar lecciones valiosas para las generaciones futuras. ¿Qué figura histórica te inspira? Admiro a Eleanor Roosevelt por su defensa de los derechos humanos. Fue una líder fuerte durante una época tumultuosa. ¿Quién te inspira? Martin Luther King Jr. Me parece inspirador. Su compromiso con la igualdad y la justicia fue notable. ¿Cómo crees que nos afecta su legado en la actualidad? Su mensaje de no violencia y derechos civiles sigue resonando. Es un recordatorio de que el cambio es posible por medios pacíficos. ¿Qué problemas actuales cree que son similares a los enfrentados en el pasado? Veo paralelismos en la lucha en curso por la justicia social. Muchas personas siguen abogando por la igualdad y los derechos. ¿Crees que las redes sociales desempeñan un papel en el activismo actual? Definitivamente. Permite una comunicación y una movilización rápidas, lo que ayuda a crear conciencia sobre temas importantes.
¿Qué tendencias ha observado en el activismo últimamente? He notado un aumento en el activismo juvenil. Los jóvenes son apasionados y están decididos a marcar la diferencia. Es inspirador. Lección 5. Aventuras de compras. Hola Anna, ayer fui de compras. ¿Qué hay de ti? De hecho, también necesito comprar ropa nueva. ¿Qué acabaste recibiendo? Encontré un par de camisas y unos vaqueros cómodos. Fue un viaje exitoso. ¿Tienes un estilo específico que estás buscando? Estoy pensando en comprar ropa casual para el verano. Las telas ligeras son imprescindibles. ¿Qué hay de ti? Estoy intentando añadir más colores a mi armario. La mayoría de mi ropa es neutra. ¿Prefieres los colores brillantes o los tonos tierra? Me encantan los colores brillantes. Siempre me levantan el ánimo. ¿Tienes un color favorito que te guste usar? Suelo vestirme mucho de azul. Es relajante y combina con todo. ¿Le gusta comprar en tiendas o en línea? Prefiero comprar en las tiendas. Me gusta probarme cosas para ver cómo me quedan. ¿Qué hay de ti? Disfruto de ambos, pero las compras en línea son prácticas cuando estoy ocupado. ¿Alguna vez has comprado algo por internet que no te quedaba bien? Sí, me ha pasado a mí. Es decepcionante, pero las devoluciones suelen ser fáciles. ¿Cuál es su estrategia para encontrar buenas ofertas? Siempre compruebo las ventas y uso códigos de descuento. Es increíble lo mucho que puedes ahorrar. ¿Tienes alguna tienda favorita? Me encantan las tiendas de segunda mano. Puedes encontrar piezas únicas a excelentes precios. ¿Alguna vez has comprado en uno? Lo he hecho. Es como una búsqueda del tesoro. Nunca sabes lo que puedes encontrar. ¿Cuál es tu mejor hallazgo en una tienda de segunda mano? Una vez encontré una chaqueta vintage que aún uso. Es tan elegante. ¿Cuál es tu prenda favorita? Tengo una sudadera con capucha cómoda que uso todo el tiempo. Es perfecta para descansar o hacer recados. ¿Tienes un atuendo favorito? Mi atuendo favorito es un vestido de verano y sandalias. Es cómodo y perfecto para los días cálidos. ¿Qué opinas de las tendencias de la moda? Creo que las tendencias pueden ser divertidas, pero es importante usar lo que te haga sentir bien. ¿Cómo decides qué seguir? Busco tendencias que coincidan con mi estilo personal. Todo es cuestión de equilibrio. ¿Planeas actualizar tu armario pronto? Sí, espero encontrar piezas más versátiles que pueda mezclar y combinar. Lección 6. Técnicas de manejo del estrés. Hola Anna, últimamente he estado luchando contra el estrés. A veces se siente abrumador. Lo entiendo, John. El estrés puede ser difícil de manejar. ¿Cómo lo afrontas normalmente? Intento hacer ejercicio, pero con frecuencia lo omito cuando estoy ocupado. ¿Qué hay de ti? Practico la atención plena y la meditación. Realmente me ayuda a mantener los pies en la tierra. ¿Has probado alguna vez la meditación? He oído que es beneficioso, pero nunca lo he practicado realmente. ¿Cómo se empieza? Es sencillo. Simplemente busca un espacio tranquilo,
Concéntrate en tu respiración y deja que tus pensamientos fluyan sin juzgarlos. ¿Crees que lo intentarías? Puede que sí. Suena relajante. ¿Qué otros métodos utiliza para controlar el estrés? También me gusta llevar un diario. Escribir mis pensamientos me ayuda a procesar mis sentimientos. ¿Has pensado alguna vez en llevar un diario? No lo he hecho, pero me parece una buena idea. ¿Tienes algún consejo para empezar? Simplemente escribe libremente sin preocuparte por la gramática. Se trata de expresarse. ¿Qué actividades te ayudan a relajarte? Me gusta escuchar música. Realmente puede cambiar mi estado de ánimo. ¿Tienes un género favorito? Me encanta la música acústica y clásica para relajarme. Es relajante. ¿Cómo es tu lista de reproducción favorita? Disfruto de una mezcla de canciones alegres y relajantes. Me mantiene lleno de energía pero relajado. ¿Has probado el yoga? Sí, me parece genial tanto para el cuerpo como para la mente. Ayuda a liberar la tensión. ¿Crees que te interesaría probar una clase? Lo estoy considerando. He oído que también es bueno para la flexibilidad. ¿Qué nivel de experiencia crees que es mejor para los principiantes? Una clase para principiantes es perfecta. Se centran en posturas básicas y técnicas de respiración. ¿Qué otras actividades para aliviar el estrés le interesan? Estoy interesado en aprender sobre aromaterapia. He oído que los aceites esenciales pueden ser calmantes. ¿Los has usado? Sí, me encanta usar aceite de lavanda. Es muy relajante. ¿Qué aromas te parecen atractivos? Disfruto de los aromas cítricos. Son refrescantes y edificantes. ¿Crees que la combinación de diferentes técnicas puede ser eficaz? Absolutamente. Cada persona es diferente, por lo que es genial encontrar lo que funciona mejor para ti. ¿Cuál es tu plan para controlar el estrés de ahora en adelante? Definitivamente exploraré la meditación y quizás empezaré a escribir un diario. Es hora de priorizar mi bienestar. Lección 7. Aventuras voladoras. Hola Anna. Acabo de leer una historia emocionante sobre una piloto llamada Tasa. Gritó de alegría cuando arrasó con éxito el avión. Eso suena emocionante. Debe haber sido un gran momento para ella. ¿Cómo se las arregló para mantener la calma después? Una vez que arrasó el avión, voló sin problemas a partir de ese momento. Es impresionante cómo los pilotos manejan situaciones estresantes. ¿Alguna vez has estado en un vuelo turbulento? Sí, lo he hecho. Puede ser estresante, pero confío en los pilotos. ¿Qué crees que hace que un piloto sea bueno? Creo que mantener la calma bajo presión es esencial. Necesitan tomar decisiones rápidas. ¿Qué cualidades admiras en un piloto? Admiro su capacidad de concentración y comunicación. Las instrucciones claras pueden marcar una gran diferencia durante un vuelo. ¿Alguna vez has tomado clases de vuelo? No lo he hecho, pero me encantaría intentarlo. Parece desafiante pero gratificante. ¿Considerarías aprender a volar? Definitivamente. Creo que sería una experiencia increíble. ¿Qué tipo de aeronave le gustaría volar? Me encantaría volar en un pequeño avión privado.
Sería increíble ver las vistas desde arriba. ¿Qué hay de ti? Quiero volar un planeador. Parece tranquilo y te permite disfrutar del paisaje. ¿Alguna vez has volado a vela? Aún no, pero suena divertido. He oído que es muy sereno. ¿Crees que volar puede aliviar el estrés? Absolutamente. Estar en el cielo y lejos de todo debe ser liberador. ¿Qué es lo que más te gusta de volar? Me encantan las vistas. Ver paisajes desde arriba es impresionante. ¿Has capturado alguna foto mientras volabas? Sí, tomé unas fotos preciosas durante mi último vuelo. Las nubes parecían algodón de azúcar. ¿Cuál es tu recuerdo de vuelo favorito? Recuerdo mi primer vuelo. La emoción fue inolvidable. ¿Ha tenido una experiencia memorable en el aire? Mi primer vuelo también fue especial. Me sorprendió lo pequeño que parecía todo desde arriba. ¿Te gustaría viajar a nuevos lugares en avión? Definitivamente. Explorar nuevos destinos siempre es emocionante. ¿Cuál es el destino de viaje de tus sueños? Sueño con volar a Japón. La cultura y el paisaje son fascinantes. ¿A dónde te gustaría ir? Me encantaría visitar Nueva Zelanda. Los paisajes se ven impresionantes. Lección 8. Aventuras de jardinería. Hola Anna. Mi madre nos manda afuera a recoger lechugas y tomates cada vez que tenemos una comida familiar. Eso suena encantador. Las verduras frescas marcan una gran diferencia en la cocina. ¿Te gusta la jardinería? Sí. Es satisfactorio ver crecer las plantas. ¿Qué hay de ti? ¿Has probado alguna vez la jardinería? Sí, tengo un pequeño jardín de hierbas. Es maravilloso tener albahaca fresca y menta para cocinar. ¿Qué es lo que sueles cultivar? Cultivamos principalmente verduras como pepinos y pimientos. Es divertido experimentar con diferentes plantas. ¿Cuál es tu hierba favorita para usar? Me encanta usar cilantro. Añade un sabor fresco a muchos platos. ¿Tienes alguna verdura favorita? Me gustan mucho los tomates, especialmente cuando son de cosecha propia. Saben mucho mejor. ¿Cómo te gusta usar tus hierbas? A menudo los agrego a las ensaladas o los uso en aderezos. Las hierbas frescas elevan el sabor. ¿Tienes alguna receta especial que te guste? Me gusta hacer salsa con tomates frescos y cilantro. Es un éxito en las reuniones familiares. ¿Cuál es tu plato favorito con hierbas? Me encanta hacer pesto con albahaca. Es delicioso en pasta o para untar. ¿Alguna vez has hecho tus propias salsas? Sí, he hecho salsa marinara desde cero con nuestros tomates. Fue un proyecto divertido. ¿Te gusta cocinar con los productos de tu jardín? Absolutamente. Se siente muy bien usar ingredientes que he cultivado yo mismo. ¿Qué otros proyectos de jardinería estás considerando? Estoy pensando en empezar un huerto de frutas a continuación. Las fresas y los arándanos suenan emocionantes. ¿Alguna vez has cultivado fruta? Lo he hecho. Cultivé fresas una vez, y estaban muy dulces. ¿Crees que intentarás cultivarlas?
Definitivamente. Me encantan las fresas. ¿Qué consejos tienes para un jardinero principiante? Comience con plantas fáciles de cultivar, como lechugas o hierbas. Son indulgentes y gratificantes. ¿Se ha enfrentado a algún desafío en la jardinería? Sí, las plagas pueden ser un problema a veces. Estoy aprendiendo a usar remedios naturales. ¿Qué hay de ti? Ya he lidiado con pulgones antes. He descubierto que el aceite de neem funciona bien. ¿Cuál es tu parte favorita de la jardinería? Me encanta estar al aire libre y conectarme con la naturaleza. Es relajante. ¿Qué es lo que más le gusta de su experiencia con la jardinería? Lección 9. Escapadas en la naturaleza. Hola Anna. Estaba pensando en lo importante que es mantenerse hidratada mientras disfrutas de la naturaleza. Absolutamente. Cuando exploras el exterior, beber agua es esencial. ¿A dónde te gusta ir para tomar aire fresco? Me encanta ir al parque. Es tranquilo y los árboles brindan una agradable sombra. ¿Qué hay de ti? Me gusta hacer senderismo en las montañas. Las vistas son impresionantes y se siente genial estar rodeado de naturaleza. ¿Alguna vez has ido de excursión? Sí, lo he hecho. Es una experiencia muy gratificante. El aire fresco realmente rejuvenece la mente. ¿Tienes una ruta de senderismo favorita? Yo sí. Hay un sendero que lleva a una hermosa cascada. Es impresionante, especialmente en primavera. ¿Cuál es tu parte favorita del senderismo? Me encanta el sentido de la aventura y el descubrimiento de nuevos lugares. Además, el ejercicio es una ventaja. ¿Tomas fotos mientras caminas? Sí, siempre llevo mi cámara. Capturar el paisaje es importante para mí. ¿Qué te gusta fotografiar? Me gusta tomar fotografías de la vida silvestre. Es increíble ver a los animales en su hábitat natural. ¿Has visto algún animal interesante mientras hacías senderismo? Una vez vi una familia de ciervos. Eran tan elegantes. ¿Cuál es el encuentro con la vida silvestre más memorable que has tenido? Vi un águila calva volando sobre un lago. Era majestuoso. ¿Crees que estar en la naturaleza ayuda a reducir el estrés? Definitivamente. Estar al aire libre puede ser terapéutico. Es una excelente manera de desconectarse de la vida diaria. ¿Cómo sueles relajarte después de una semana ajetreada? Me gusta dar un largo paseo o andar en bicicleta. Me aclara la mente. ¿Cuál es tu forma favorita de relajarte? Me encanta practicar yoga al aire libre. Combina el movimiento con la belleza de la naturaleza. ¿Has probado alguna vez el yoga? He hecho algunas clases. Es relajante, especialmente en un ambiente sereno. ¿Recomendarías algún lugar para practicar yoga al aire libre? Hay un campo precioso cerca del río que es perfecto para ello. Es tan tranquilo. ¿Qué hay en tu lista de actividades al aire libre este fin de semana? Estoy pensando en visitar un jardín botánico. Será agradable respirar aire fresco y disfrutar de las flores. ¿Tienes algún plan? Lección 10. Nuevos encuentros. Hola Anna. Ayer tuve un encuentro interesante. Conocí a alguien nuevo en una cafetería. Oh, ¿de verdad? Eso suena intrigante.
¿Qué pasó? Me acerqué a él y le dije, hola, encantado de conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Sonrió y respondió, hola, soy Mike. ¿Qué hay de ti? Es una excelente manera de iniciar una conversación. ¿Os llevasteis bien, chicos? Sí, hablamos de nuestras bebidas de café favoritas. Le dije que me encanta un buen cappuccino. ¿Cómo se toma el café? Prefiero el café helado, especialmente en verano. Me mantiene fresco. ¿Mike tenía alguna preferencia única? Mencionó que le gusta probar diferentes mezclas de todo el mundo. Fue fascinante. ¿Te gusta explorar diferentes tipos de café? Absolutamente. Me encanta probar diferentes asados. Es increíble cuánto varía el sabor. ¿Alguna vez has intentado preparar tu propio café? Lo he hecho. Me gusta usar una prensa francesa. Hace que el café sea rico y sabroso. ¿Cuál es tu método de preparación favorito? Me encanta usar un pour-over. Me da control sobre el proceso de elaboración de la cerveza. ¿Tienes una cafetería a la que acudir? Sí, hay una pequeña cafetería que también sirve excelentes pasteles. El ambiente es acogedor. ¿Qué buscas en una cafetería? Prefiero los lugares con un ambiente relajado y asientos cómodos. Es agradable pasar tiempo leyendo o trabajando. ¿Qué hay de ti? Me gusta un lugar con baristas amables y buena música. Hace que la experiencia sea agradable. ¿Has conocido a gente interesante en los cafés? Una vez conocí a una escritora de viajes que compartió historias increíbles sobre sus aventuras. Me inspiró a viajar más. ¿Qué hay de ti? Conocí a un fotógrafo que me mostró su portafolio. Sus fotos eran impresionantes. Es fantástico cómo los cafés pueden unir a la gente. Definitivamente. Son perfectos para iniciar conversaciones. ¿Crees que volverás a ver a Mike? Eso espero. Intercambiamos números. Sería bueno charlar más tomando un café. ¿Alguna vez te has mantenido en contacto con alguien que conociste casualmente? Sí, conocí a un colega artista en una exposición y seguimos compartiendo ideas y colaborando. Es gratificante. ¿Cuál es tu parte favorita de conocer gente nueva? Me encanta aprender sobre sus experiencias y perspectivas. Amplía mi visión del mundo. ¿Qué es lo que más te gusta? Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.